Lucas nunca había creído en historias de miedo. A sus 14 años siempre pensó que los cuentos de terror eran solo eso, cuentos, inventos de adultos para asustar a los niños o simples exageraciones de supersticiosos. Pero todo cambió cuando su familia se mudó a la vieja casa en las afueras del pueblo. Era una casa antigua con más de un siglo de historia. Se encontraba al borde del Bosque Negro, un lugar del que todos hablaban en susurros. Desde la primera noche, Lucas sintió que algo en ese lugar estaba mal. Las sombras parecían más densas en los rincones. El viento susurraba palabras ininteligibles entre los árboles. Y lo peor de todo, alguien lo observaba. «No salgas después del anochecer», le advirtió la anciana del pueblo el día que llegaron. «Ella aún vive ahí». Lucas frunció el ceño. «¿Quién?». La anciana le sostuvo la mirada con unos ojos vidriosos y apagados. «La bruja». Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su madre le dijo que no hiciera caso, que la gente del pueblo solo era supersticiosa. Pero esa noche, mientras yacía en su cama con la luz apagada, no pudo evitar recordar las palabras de la anciana. Ella aún vive ahí. Algo arañó la ventana. Lucas se incorporó de golpe. El viento soplaba con fuerza afuera, haciendo crujir los árboles del bosque. Pero el sonido no era del viento, era de uñas rasgando el vidrio. Se armó de valor y se acercó lentamente a la ventana. Miró hacia afuera. Nada, solo el bosque sumido en la oscuridad. Respiró aliviado hasta que vio las marcas. 4 líneas profundas estaban grabadas en el cristal, como si unas garras invisibles hubieran tratado de entrar. Lucas retrocedió, sintiendo su corazón golpear su pecho, y entonces la escuchó. Un susurro. «Lucas». Su sangre se heló. No era el viento. Alguien lo había llamado por su nombre y provenía del bosque. Lucas retrocedió lentamente, con la piel de gallina y la respiración entrecortada. Su nombre seguía resonando en su cabeza, como un eco maldito que se negaba a desvanecerse. Alguien lo había llamado desde el bosque, desde la absoluta y sofocante negrura de los árboles. Pero nadie debía estar ahí a esas horas. Miró de nuevo por la ventana, conteniendo el aliento. Nada, solo la noche extendiéndose en un mar de sombras. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de alejarse, algo se movió entre los árboles. Un destello pálido, un rostro, algo que apenas pudo distinguir antes de que la oscuridad lo tragara por completo. Lucas sintió su cuerpo entumecerse. No pudo gritar, no pudo moverse. Un frío antinatural llenó la habitación y entonces, con un crujido escalofriante, la puerta de su armario se entreabrió sola. La sensación de que no estaba solo en su cuarto lo invadió de golpe. El aire se volvió pesado, denso, como si una presencia invisible estuviera allí, observándolo. Los segundos pasaron lentos, insoportables. Lucas tragó saliva y con los músculos tensos se giró hacia el armario. La rendija abierta era como una boca oscura, esperando devorarlo. Apretó los puños. «No hay nada ahí», se susurró a sí mismo. Pero en lo más profundo de la negrura del armario, 2 ojos aparecieron. Lucas sintió su corazón detenerse. No eran ojos normales. Brillaban con un resplandor enfermizo, como fuego azul. Y luego se movieron. Lucas gritó. Se lanzó hacia atrás, cayendo al suelo mientras la puerta del armario se abría de golpe. Pero cuando miró de nuevo, no había nada. Solo ropa y cajas viejas. Su pecho subía y bajaba descontroladamente. Sentía que en cualquier momento su corazón explotaría. Todo fue un sueño. Tenía que ser un sueño. Pero cuando su mirada se deslizó hacia la ventana, lo vio. La bruja estaba de pie, justo en el borde del bosque, mirándolo fijamente. Su piel era grisácea y arrugada, como un cadáver desecado. Su boca, torcida en una sonrisa antinatural, revelaba dientes afilados y podridos. Y sus ojos eran los mismos que había visto en el armario. Lucas sintió un mareo repentino. Su estómago se revolvió, como si la sola visión de esa cosa drenara su energía. El tiempo pareció congelarse. Y entonces la bruja levantó una mano esquelética y lo señaló. Su boca se abrió, y de ella salió un susurro que lo hizo estremecer hasta la médula. «Lucas, ven al bosque». Los vidrios de la ventana se cuartearon. Lucas cayó de espaldas, sintiendo un frío insoportable recorrer su cuerpo. Parpadeó, y cuando volvió a mirar, la bruja ya no estaba, pero su reflejo aún permanecía en la ventana. Y sonreía. Lucas se quedó inmóvil en el suelo, con el corazón golpeándole el pecho como un tambor de guerra. Sus piernas temblaban,
Su respiración era errática y fría. El reflejo de la bruja seguía en la ventana, pero cuando parpadeó, desapareció. El vidrio aún mostraba las grietas que se habían formado al escuchar su voz, como si el sonido mismo hubiera sido capaz de romper la materia. Lucas se frotó los ojos con las manos sudorosas. «Esto no está pasando», murmuró, tratando de convencerse a sí mismo. No quería moverse, no quería volver a mirar al bosque, pero algo dentro de él, algo en lo más profundo de su mente, le susurraba que lo hiciera. Respiró hondo y se puso de pie, tambaleante. Se acercó lentamente a la ventana, con cada paso sintiendo el estómago más revuelto. Cuando se asomó, el bosque estaba vacío. Los árboles se mecían levemente bajo la brisa nocturna. Todo estaba en calma, demasiado en calma. El sonido de los grillos, el aullido lejano de los lobos, incluso el murmullo del viento. Todo se había apagado. Era un silencio absoluto, espeso como una sombra. Lucas sintió que su propia respiración era el único ruido en el mundo. Y entonces algo crujió en la oscuridad. No fue un simple chasquido de ramas, ni el sonido de una ardilla moviéndose entre los arbustos. Fue algo grande, algo que pisaba con un peso imposible de ignorar. Lucas entrecerró los ojos. Había algo entre los árboles. No podía verlo con claridad, pero la sensación de ser observado era inconfundible. El estómago se le hizo un nudo. De repente, el viento volvió, pero trajo consigo un sonido aterrador. «Lucas». Era un susurro rasposo, inhumano, arrastrado por el aire. Lucas sintió un escalofrío treparle por la columna, y entonces lo vio. Un par de ojos brillantes se encendieron entre la maleza, del mismo color azul espectral que había visto antes. No estaban quietos, se movían lentamente, balanceándose de un lado a otro, como si algo estuviera caminando en su dirección. Lucas quiso gritar, pero su voz se quedó atrapada en su garganta. Los ojos se acercaban, más y más, hasta que una silueta empezó a tomar forma. La bruja. Su piel cenicienta parecía muerta, como si no hubiera sentido calor en siglos. Su espalda estaba encorvada y sus manos, de dedos largos y nudosos, se extendían en su dirección. Y entonces sonrió. Fue la sonrisa más antinatural que Lucas había visto en su vida. Sus labios se estiraron de una manera imposible, mostrando dientes afilados y ennegrecidos por el tiempo. «Ven, Lucas». El vidrio de la ventana comenzó a vibrar. Lucas sintió que todo el aire le era arrebatado de los pulmones. Retrocedió a trompicones, golpeando su escritorio con la espalda. «No, no». El reflejo en el vidrio cambió. Ahora, la bruja no estaba en el bosque, estaba detrás de él. Lucas giró con el corazón en la garganta, pero su habitación estaba vacía. La sensación de estar acompañado era sofocante. Sabía que algo lo acechaba, aunque no pudiera verlo. De pronto, un golpe seco sacudió la ventana. Lucas miró de nuevo. La bruja había desaparecido, pero en el cristal, marcadas con lo que parecía ser sangre, habían aparecido 5 palabras. «Me olerás cuando despiertes». Lucas sintió un mareo instantáneo. El mundo se desdibujó ante sus ojos, y antes de poder hacer nada, cayó desmayado. Lucas despertó con un jadeo ahogado, incorporándose de golpe. El aire en su habitación estaba pesado. La sensación era sofocante, como si una manta invisible se posara sobre él, apretándole el pecho. Pero lo peor no era eso. El olor, el hedor a carne podrida, a tierra húmeda y moho, a muerte, impregnaba cada rincón de su cuarto. Lucas se tapó la nariz con la mano, sintiendo el estómago revolverse. «Me olerás cuando despiertes». La advertencia escrita en la ventana aún estaba allí. No fue un sueño, no fue su imaginación. El asco y el miedo se entrelazaron en su interior mientras se bajaba de la cama. Cada paso que daba, el suelo crujía bajo su peso y su propio aliento se volvía cada vez más entrecortado. Se acercó a la ventana. El bosque parecía diferente. Los árboles parecían más altos, más torcidos, más oscuros, como si la noche misma los hubiera transformado en algo más siniestro. De repente, un golpe
golpe seco resonó en la puerta de su habitación. Lucas se paralizó. No podía moverse, no podía pensar. Otro golpe. Toc, toc, toc. Sonaba como si unos nudillos huesudos estuvieran llamando con una paciencia inhumana. Lucas tragó saliva, sintiendo el sudor frío resbalar por su espalda. «Mamá», susurró con voz quebrada, pero en el silencio de la casa solo se escuchó su propio jadeo. Otro golpe. Toc, toc, toc. Y luego la perilla comenzó a girar, lentamente. Crujió como si no hubiera sido usada en años. Lucas sintió que la piel se le erizaba. Sus piernas temblaron, pero no pudo moverse. La perilla giró por completo. Y la puerta se abrió. El pasillo estaba en penumbra. Las sombras se extendían como tentáculos por el suelo, como si fueran una entidad viva. Lucas entrecerró los ojos. Había algo al fondo del pasillo. Una silueta encorvada, alta, demasiado alta. Su respiración sonaba ronca, pesada, como un gruñido ahogado. Y entonces comenzó a moverse. No caminaba, se deslizaba. Cada paso era un crujido de huesos viejos, un roce de piel contra el suelo. Lucas sintió su pecho hundirse en el pánico. El olor a muerte se intensificó. Sabía lo que estaba viendo. La bruja. Sus labios se separaron en una sonrisa cadavérica. Sus ojos, esos orbes azulados que parecían fuego espectral, ardían en la oscuridad. «Lucas», susurró su nombre con una voz áspera, retorcida. Lucas corrió, sin pensarlo, sin mirar atrás, sin respirar siquiera. Atravesó su habitación y cerró la puerta de golpe. Su corazón latía como un tambor de guerra. Pero entonces, las uñas arañaron la puerta, largas, afiladas, como garras desgarrando la madera. Lucas sintió las lágrimas llenar sus ojos. No podía escapar. Y entonces la voz volvió. Pero esta vez no era un susurro, era un gruñido gutural, como si viniera de lo más profundo de la tierra. «No corras, ya estás marcado», Lucas gritó, y la luz de su habitación se apagó de golpe. Todo se volvió negro, y en la oscuridad, el último sonido que escuchó antes de perder el conocimiento fue una risa. Lenta, cruel, antigua. Lucas despertó en el suelo de su habitación, con la piel fría como el mármol y un latido irregular en el pecho. El silencio era abrumador. Se incorporó lentamente, sintiendo un dolor punzante en la cabeza. Le costó respirar. Lo primero que notó fue que la puerta estaba abierta. El pasillo al que temía mirar ahora se extendía ante él, sumido en una penumbra grisácea. Pero algo estaba mal. La casa ya no era la misma. Las paredes parecían más viejas, como si la pintura se hubiera descascarado de la noche a la mañana. El suelo de madera estaba agrietado, con manchas oscuras en cada esquina, y el aire seguía oliendo a muerte. Lucas se llevó una mano al pecho, tratando de calmar su respiración. La sensación de ser observado no desaparecía. Algo lo veía, desde algún lugar, y entonces lo sintió. Una quemazón helada en su muñeca izquierda. Lucas bajó la mirada. Había una marca allí, una figura extraña, retorcida, como un símbolo tallado en su piel. Era un círculo imperfecto con una línea vertical en medio, pero no estaba dibujado. No era un tatuaje. Estaba grabado, como si algo lo hubiera marcado desde el interior. Lucas jadeó, sintiendo su garganta cerrarse. «Ya estás marcado». Las palabras de la bruja retumbaron en su mente, y entonces una voz susurró en su oído. «Es el marcador de almas». Lucas se congeló. No era una voz que conociera. Giró de golpe, esperando ver a la bruja, pero en su lugar había un niño de su edad, de cabello negro y ojos grandes, que lo miraba con una tristeza profunda. ¿Quién eres?», logró balbucear Lucas. El niño inclinó la cabeza. «Me llamo Gabriel». Lucas retrocedió, sintiendo un nudo formarse en su garganta. «¿Cómo entraste aquí?». «No entré», respondió Gabriel. «Siempre he estado aquí». Lucas sintió el estómago revuelto. Algo en la voz del niño era demasiado calma. ¿Qué es esto?». Lucas levantó la muñeca, mostrando la marca. «Dime qué significa esto». Gabriel bajó la mirada.
Ella ya te eligió. ¿Ella? Gabriel respiró hondo. La bruja. Lucas sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. No. Esto no está pasando. Pero Gabriel se mantuvo serio. Cuando la bruja elige a alguien, lo marca. El marcador de almas. Lucas negó con la cabeza. No quiero saber nada de esto. Gabriel no se movió. No puedes escapar, Lucas. Nadie escapa. El pánico nubló su mente. Mi mamá. Voy a despertar a mi mamá. Corrió hacia la puerta del pasillo, pero justo cuando la atravesó, todo cambió. La casa ya no era su casa. Las paredes estaban ennegrecidas. Las lámparas colgaban destrozadas. El suelo tenía grietas tan profundas que parecían fosas. Y el aire era más frío que nunca. Lucas se dio la vuelta desesperado. Gabriel. Pero el niño ya no estaba. El pánico se convirtió en terror absoluto. Corrió por el pasillo, gritando: «¡Mamá! ¡Mamá!». Nada. Ni una respuesta. Solo el eco de su propia voz, distorsionado, como si la casa se lo tragara. Y entonces lo vio. Al final del pasillo, una silueta oscura se alzó lentamente. Era ella, la bruja. Su espalda encorvada, su piel arrugada, sus ojos azules, brillando con un fuego sobrenatural. Y lo peor, sonreía. Pero no se quedó quieta esta vez. Corrió hacia él, a una velocidad inhumana. Lucas gritó, cerró los ojos y sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Todo se volvió negro, y el susurro de la bruja se metió en su cabeza con un eco maldito. Aún no es tu hora, pero pronto lo será. Lucas despertó con un sobresalto. El suelo bajo su cuerpo estaba helado y cubierto de polvo. Sus manos se apoyaron en tablones de madera carcomidos, fríos, húmedos, como si hubiera estado enterrado bajo la tierra durante horas. Trató de respirar, pero el aire apestaba. El olor a moho, a carne podrida y a muerte, le envolvía como una segunda piel. Se sentó de golpe, con el corazón latiendo desbocado. No estaba en su habitación, no estaba en su casa. A su alrededor, las paredes eran de piedra oscura, cubiertas de grietas y marcas extrañas, como inscripciones talladas a la fuerza con garras. El techo era tan alto que apenas podía distinguirlo en la penumbra. La casa había cambiado. Era otra casa. O, peor aún, era la verdadera casa. La casa oculta bajo la realidad, donde la bruja vivía. Lucas se frotó los ojos, tratando de despejar su mente, pero cuando miró su muñeca, la marca seguía allí, el marcador de almas, y ardía. Un dolor sordo y pulsante se extendía desde el símbolo, como si algo en su interior estuviera despertando. No. Se puso de pie tambaleándose. Todo estaba en silencio. Un silencio antinatural, como si el mundo entero estuviera muerto. Y entonces algo crujió en la oscuridad. Lucas giró en seco. El sonido provenía del pasillo al otro lado de la puerta. Toc, toc, toc. Golpes lentos, golpes secos, golpes pesados. Lucas contuvo el aliento. El sonido se acercaba. Un paso, otro. Algo estaba caminando hacia él, y luego habló. «Lucas». Su voz era un eco susurrante, distorsionado, como si viniera de todas partes y de ninguna a la vez. Lucas sintió que su piel se erizaba de pies a cabeza. La bruja estaba aquí. Quiso correr, pero sus piernas no respondieron. El miedo lo ancló al suelo como raíces podridas. El pasillo se oscureció aún más, y entonces la vio, emergiendo de la sombra, deslizándose como un cadáver animado. La bruja sonreía. Sus labios resecos se estiraban demasiado, dejando ver dientes afilados y podridos. Su piel parecía ceniza viva, moviéndose como un río seco sobre sus huesos, y en su mano colgaba una cadena oxidada. Al final de la cadena había una calavera. Lucas no podía respirar. Sabía lo que era. Era la calavera de Gabriel, el niño que le había advertido. La bruja lo alzó, como si fuera un trofeo, y susurró: «Pronto serás tú». Lucas corrió, atravesó la puerta, tropezó con los tablones podridos, cayó de rodillas, pero se levantó de inmediato.
No podía detenerse, no podía mirar atrás. La casa estaba viva. Las paredes respiraban, latiendo con un sonido húmedo y asqueroso. El suelo se retorcía, como si debajo de la madera se escondieran criaturas hambrientas, listas para devorarlo. Lucas corrió por un pasillo que parecía interminable. Las puertas a los lados se abrían y cerraban solas, dejando escapar manos huesudas que intentaban atraparlo. Y entonces, una de las puertas se abrió de golpe, y dentro vio a su madre. Estaba de espaldas, inmóvil. Su cabello estaba enmarañado, su ropa rasgada. Lucas sintió un nudo en la garganta. «¡Mamá!», gritó con desesperación. Ella no se movió. Lucas corrió hacia ella, con el corazón a punto de estallar. «Mamá, vámonos. Tenemos que salir de aquí». La tocó en el hombro, y su madre se giró lentamente. Lucas se quedó sin aire. Su rostro estaba vacío. No tenía ojos, no tenía boca, solo una piel lisa y pálida, sin rasgos. Y entonces gritó. Un sonido inhumano, una mezcla de voces y alaridos que perforó los oídos de Lucas. Se tambaleó hacia atrás. La cosa que era su madre se alzó en el aire, con las extremidades contorsionándose en ángulos imposibles. Lucas cayó al suelo, temblando, y la bruja apareció detrás de ella. «Ella ya no está, Lucas». La bruja se inclinó, sonriendo con dientes podridos. «Tú serás el siguiente». Lucas gritó, y todo se volvió negro. Lucas despertó con el pecho agitado y el aliento entrecortado. El aire estaba denso, podrido, sofocante. No podía ver nada. Todo era oscuridad. El silencio era absoluto, hasta que escuchó el primer susurro. «Lucas». Su nombre flotó en el aire, apenas un murmullo, pero lo suficiente para helarle la sangre. Intentó moverse, pero no podía. Sus brazos estaban atrapados, como si cientos de manos invisibles lo sostuvieran en su lugar. El frío se metía en sus huesos. Y entonces, una vela se encendió en la oscuridad. La llama era pequeña, temblorosa, pero lo suficiente para mostrar lo que lo rodeaba. Lucas contuvo un grito. Estaba en una habitación circular, sin puertas, sin ventanas, y no estaba solo. A su alrededor, figuras humanoides estaban arrodilladas en el suelo, decenas, tal vez cientos, pero no se movían. Eran cuerpos secos, cadáveres marchitos, con la piel pegada a los huesos. Sus bocas estaban abiertas, congeladas en un grito eterno, y sus ojos no tenían ojos, eran cavidades vacías, hundidas, negras como el abismo. Lucas sintió un espasmo de horror recorrerle la espina dorsal. Trató de alejarse, pero entonces sintió algo deslizarse detrás de él. Una sombra, algo demasiado grande para ser humano. Lucas no quería mirar, no podía, pero lo hizo. Y la vio, la bruja, más alta que nunca, más monstruosa. Sus brazos eran largos, con dedos afilados como garras. Su boca se abría en una sonrisa grotesca, mostrando hileras de dientes afilados y ennegrecidos. Pero lo peor, sus ojos, eran los ojos de su madre. Lucas sintió el mundo desmoronarse a su alrededor. «No, no». La bruja inclinó la cabeza. «¿Lo ves ahora, Lucas?» Su voz era un eco de muerte. Lucas se desplomó de rodillas. Todo estaba mal, todo. El marcador de almas en su muñeca latía con fuerza, como si algo dentro de él quisiera salir. Y entonces los cadáveres se movieron. Las bocas de los cuerpos sin ojos se abrieron de golpe, y todos hablaron al mismo tiempo. «Lucas, no hay escape». El suelo tembló, las paredes se retorcieron, y de la oscuridad surgió una puerta de madera vieja, tallada con símbolos extraños, y con un ojo en el centro. El ojo se abrió, y una voz susurró desde el otro lado. «Atrévete a entrar». Lucas sintió las lágrimas rodar por su rostro, pero no tenía opción. La bruja avanzó hacia él, con sus garras listas para arrancarle el alma. Lucas se lanzó hacia la puerta, y la cruzó. Todo se volvió negro. Y entonces despertó en su habitación. Lucas despertó con un jadeo. El techo de su habitación se extendía sobre él, con sus grietas familiares y la lámpara balanceándose suavemente. La sensación de frío aún se aferraba a su piel, pero estaba en su cama, en su casa.
¿Había sido un sueño? Su corazón latía con tanta fuerza que podía sentirlo retumbando en sus oídos. Number. Sabía que no había sido solo un sueño, porque la marca en su muñeca seguía allí, ardiendo. Golpeó la cama con ambas manos, sintiendo su cuerpo real, su carne, su sudor. Tenía que comprobar algo. Salió de la cama con cautela, temiendo que cualquier movimiento erróneo desencadenara el horror otra vez. Abrió la puerta de su habitación y el pasillo estaba silencioso. El reloj de pared marcaba las 3:33 de la mañana. El tiempo maldito. Avanzó con pies descalzos por el suelo de madera que crujió bajo su peso. Llegó hasta la puerta de la habitación de su madre y se detuvo. La puerta estaba entornada. Dentro, la oscuridad se extendía, densa y pesada. «Mamá», susurró. Ninguna respuesta. Empujó la puerta lentamente y la vio. Dormía. Su cuerpo estaba bajo las sábanas, respirando suavemente. Lucas sintió alivio, pero algo no estaba bien. Las sombras en la habitación parecían demasiado densas, como si se acumularan en los rincones, acechando. De repente, su madre se movió. Su cabeza giró lentamente en la almohada y sus ojos estaban abiertos. Pero no eran los ojos de su madre, eran los ojos de la bruja, brillantes, azules, ardientes. Lucas retrocedió con un grito ahogado. Su madre se sentó de golpe. «Lucas, ¿qué pasa?» Su voz era normal, pero sus ojos no. Lucas sintió el terror invadirlo como una oleada de hielo. ¿Era su madre? ¿O era algo más? No respondió. Dio un paso atrás, listo para correr. Y entonces, el espejo del cuarto se estremeció. Lucas vio el reflejo de su madre en él, y el reflejo no coincidía. En el espejo, su madre estaba sonriendo de manera antinatural. Lucas sintió un espasmo de puro pánico. Salió corriendo, atravesó el pasillo, con el corazón martillando en su pecho. Pero algo estaba mal. El pasillo se hacía más largo, las paredes se estiraban, la luz parpadeó y la casa cambió. De nuevo. Lucas se detuvo en seco. Ya no estaba en su casa. Ahora estaba en un corredor infinito, con puertas viejas alineadas en los costados. Detrás de cada puerta se escuchaban susurros, lamentos, golpes. Lucas sintió que su mente estaba al borde del colapso. ¿Dónde estoy? Y entonces el pasillo se estremeció. Las puertas comenzaron a abrirse una por una, y de ellas comenzaron a salir sombras, seres deformes, de ojos hundidos y bocas abiertas en gritos silenciosos. Eran las almas marcadas, las víctimas de la bruja, y venían por él. Lucas giró sobre sus talones y corrió. Las sombras lo perseguían. Sus lamentos llenaban el aire. El pasillo parecía no tener fin, pero al fondo había una última puerta, una puerta negra. Lucas no tenía opción. Llegó hasta ella y la abrió de golpe. Un frío abismal lo envolvió. Y entonces, todo se volvió negro. Lucas sintió que caía. El viento silbaba a su alrededor, helado y afilado como cuchillas invisibles. La oscuridad lo tragaba. El vacío era infinito. Intentó gritar, pero el sonido se perdió en el abismo. Y entonces, el mundo se detuvo. Lucas cayó de rodillas sobre un suelo de piedra húmeda. Su respiración era errática. Su corazón golpeaba su pecho como si quisiera salir. ¿Dónde estaba ahora? Alzó la vista. Frente a él se extendía un bosque de árboles muertos, de ramas nudosas que se alzaban como garras contra un cielo sin estrellas. La niebla cubría el suelo como un sudario, y en el centro de todo, la casa de la bruja. Pero esta vez era diferente. No era la misma casa vieja y derruida que había visto antes. Ahora era gigantesca, una estructura imposible que se retorcía sobre sí misma, con pasillos en ángulos extraños y ventanas que parecían ojos abiertos. Los muros sangraban. La madera palpitaba, viva, y desde dentro se escuchaban voces. Lucas sintió que su cuerpo entero se resistía a dar un solo paso, pero la marca en su muñeca ardió. Era como si algo lo llamara desde adentro, o como si algo esperara su llegada. Dio un paso adelante. La niebla se movió a su alrededor, como si lo acechara. Cuando llegó a la puerta principal,
se detuvo. Había un símbolo tallado en la madera podrida, el mismo que tenía marcado en la piel, el marcador de almas. El viento ululaba a su alrededor, y por un momento, Lucas creyó escuchar su nombre susurrado desde dentro. Empujó la puerta y entró. La casa viva. El interior era peor de lo que imaginaba. Las paredes latían, el suelo era blando y viscoso, como carne viva, y las escaleras subían y bajaban solas, retorciéndose como serpientes. Lucas avanzó con cautela. Cada paso que daba, el suelo se estremecía bajo sus pies. Desde los rincones oscuros, ojos lo observaban. Manos salían de la madera, temblorosas, tratando de alcanzarlo. Y entonces, la bruja habló. Te estaba esperando, Lucas. Su voz resonó desde todas partes y de ninguna a la vez. Lucas sintió un escalofrío subir por su columna vertebral. Caminó hasta el centro de la sala, donde había un gran espejo negro. Su reflejo no estaba allí. En su lugar, vio una figura más alta, más delgada, con ojos azules brillantes. La bruja sonreía desde el otro lado. Mírate, Lucas, ya no eres el mismo. Lucas bajó la vista y gritó. Su piel estaba palideciendo. Sus venas eran oscuras, negras. Sus dedos eran más largos. El marcador de almas en su muñeca resplandecía con una luz enfermiza. No. Se estaba convirtiendo en uno de ellos. Un alma atrapada en la casa. La bruja rió suavemente. ¿Sabes lo que debes hacer? Lucas levantó la mirada. La bruja lo observaba desde el espejo, pero ahora su rostro se distorsionaba. Era su madre. Luego, su padre. Luego, él mismo. Lucas sintió un mareo. Esto no es real, susurró apretando los dientes. Todo es real. Y entonces, la casa tembló. El espejo se resquebrajó. La bruja extendió la mano y salió de él. Lucas corrió. El suelo se partía a su paso. Las paredes se abrían, dejando salir criaturas deformes que lo observaban con ojos hambrientos. La puerta por la que había entrado se había cerrado, y ahora solo quedaba un camino. Una escalera que descendía a las profundidades de la casa, hacia el corazón de la oscuridad, hacia el origen de todo. Lucas tragó saliva. No tenía opción. Descendió, paso a paso. El aire se volvió más pesado. La oscuridad se cerró sobre él. Y entonces, en el último escalón, vio lo que estaba esperando. El altar. Y en él, la fuente del poder de la bruja. Un corazón palpitante, negro y podrido, flotando sobre una piedra antigua. Lucas sintió la verdad golpearlo como un trueno. Si quería detener todo esto, debía destruirlo, pero entonces la bruja apareció detrás de él y susurró en su oído: «No lo harás, porque ya eres mío». Lucas sintió su cuerpo paralizarse y todo se volvió sombra. Lucas sintió la presión de garras invisibles cerrándose sobre su cuerpo. El aire era asfixiante, denso, podrido. El corazón negro flotaba ante él, palpitante, latiendo con un sonido hueco que resonaba en su cráneo. Era la fuente del poder de la bruja. Si lo destruía, todo terminaría, pero la bruja estaba justo detrás de él. «No puedes hacerlo, Lucas», susurró, su aliento helado resbalando sobre su cuello. Lucas cerró los ojos con fuerza. Su mente estaba fragmentada entre el terror y la lucha por resistirse. Su piel ardía. La marca en su muñeca brillaba, más fuerte que nunca. Algo dentro de él se despertaba. «No eres nada sin mí», insistió la bruja, su voz retumbando en las paredes de la cámara. Las sombras alrededor se retorcieron. Las almas atrapadas en la casa surgieron de la oscuridad, arrastrándose en el suelo de piedra, sus rostros torcidos por el sufrimiento. «No puedes escapar». La voz de la bruja se convirtió en un rugido infernal. Lucas levantó la vista. El corazón negro se agitó en el aire, latiendo más rápido. Tenía que hacer algo. Ahora. La bruja extendió sus manos con garras afiladas y lo sujetó por los hombros. Un dolor abrasador lo recorrió. No iba a rendirse. Tomó todo el miedo, todo el dolor, toda la desesperación y la transformó en fuego. Levantó las manos y agarró el corazón negro con fuerza.
La carne podrida se estremeció bajo sus dedos. Un grito inhumano resonó en la cámara. La bruja entró en pánico. ¡No! Lucas sintió un golpe de energía oscura recorrerlo, pero apretó más fuerte. El corazón se partió. El sonido fue como un trueno. La bruja chilló de agonía. Las sombras se desmoronaron. Las almas atrapadas alrededor de Lucas se elevaron, sus formas etéreas liberándose en un torbellino de luz. Y entonces, la casa colapsó. Las paredes se agrietaron. El suelo se derrumbó. Lucas cayó en la oscuridad y todo desapareció. El despertar. Lucas abrió los ojos. Estaba en su habitación. El reloj marcaba las 3:33 de la mañana. El aire era denso, pero real. Se sentó en la cama, sintiendo su cuerpo entumecido. Miró su muñeca. La marca había desaparecido. Se puso de pie, temblando, y salió al pasillo. La casa estaba en silencio. Fue hasta la habitación de su madre y la encontró dormida, respirando tranquilamente. Lucas sintió un nudo en la garganta. Todo había terminado. O al menos, eso pensó, porque cuando volvió a su habitación y cerró la puerta, el espejo se estremeció y por un breve segundo vio un reflejo que no era suyo. Unos ojos azules y brillantes lo miraban desde el otro lado y una sonrisa surgió en la oscuridad. Fin.